Shalom, familia sefardí. ¿Alguna vez os habéis preguntado si tenéis ADN judío? Son muchas las publicaciones que aseguran que los españoles y por extensión los hispanos tenemos un alto porcentaje de ADN judío. Pero, ¿qué es ese ADN judío? ¿Realmente existe algo así? Quedaos hasta el final para que os muestre los resultados de mi test de ADN. El ADN es la molécula que guarda todos los datos genéticos de una persona. Es como un libro de instrucciones que contiene la información que heredamos de nuestros padres y que influye en cómo es y cómo funciona nuestro cuerpo. Dentro de ese libro están los genes, que son las pautas concretas para distintas características y funciones. Sin embargo, no existe un ADN o gen que sea español, judío o de una región o grupo específico. Lo que sí ocurre es que por historia y aislamiento relativo en ciertas regiones, algunas variantes genéticas pueden ser más frecuentes en ciertas zonas, pero eso no significa que ser español esté escrito en un único gen, puesto que la nacionalidad es un concepto cultural, histórico y político, pero no biológico. De este modo, no existe un gen judío único, pero sí existen algunas poblaciones judías que comparten ciertos patrones genéticos con más frecuencia debido a un origen ancestral común y a siglos de endogamia parcial, como se ha dado entre los grupos de judíos ashkenazíes, sefardíes o misrajíes, entre otros. Por este motivo, los genetistas pueden encontrar marcadores más comunes en algunos grupos judíos, pero eso no define una identidad biológica ni sirve para clasificar a una persona como judía, puesto que hay que tener en cuenta que la identidad judía es principalmente cultural, religiosa e histórica y no tanto genética. ¿Y qué se sabe sobre el ADN que compartimos la mayoría de españoles? Son varios los estudios que han analizado la genética española y, como imaginaréis, la mezcla de culturas en la península ibérica ha sido enorme y eso es precisamente lo que nos hace únicos. Fenicios, tartesos, griegos, íberos, celtas, romanos, judíos, visigodos o musulmanes son solo algunos de los pueblos que han dejado su huella en nuestro ADN y también lo que hace que resulte especialmente complicado definir si nuestros ancestros proceden de un pueblo u otro debido a la mezcla que se produjo durante siglos. Sin embargo, en el año 2008, la revista científica estadounidense de genética humana publicó los resultados de un estudio titulado El legado genético de la diversidad e intolerancia religiosa. La investigación analizó a 1.140 hombres pertenecientes a 18 localidades de la península ibérica y las Islas Baleares, con el objetivo de estudiar los orígenes genéticos de la población española actual y conocer la influencia de los distintos pueblos que han pasado por este territorio a lo largo de la historia. Las conclusiones fueron sorprendentes. Según este estudio, aproximadamente un 20% de los linajes paternos de la población española actual presentan una relación genética con poblaciones sefardíes, mientras que solo un 10% muestra una relación con poblaciones del norte de África. Para llegar a estas conclusiones, los investigadores compararon estos linajes con poblaciones actuales utilizadas como referencia. Por un lado, comunidades del norte de África y por otro, poblaciones sefardíes actuales de Israel y Turquía, donde se asentaron muchos judíos expulsados de España tras el decreto de 1492.
Además, el estudio reveló algunos datos especialmente llamativos sobre la distribución geográfica de estos linajes. Por ejemplo, la influencia genética norteafricana es mucho mayor en el norte de España que en el sur. En concreto, la de Galicia se estima en un 20% y en ciudades castellanas como Salamanca, Ávila o Zamora, las cifras rondan el 22%. En cambio, en algunas ciudades andaluzas como Granada se dan uno de los índices más bajos de presencia genética norteafricana. Por lo que respecta a la presencia de linajes asociados a la población judía sefardí, su distribución aparece de manera más homogénea por todo el territorio peninsular, aunque con diferencias regionales. Por ejemplo, se señala una menor presencia en zonas como Castilla, Cataluña y los Pirineos, mientras que aparecen valores más elevados en regiones como Asturias, Aragón y las Islas Baleares. Los investigadores relacionaron estos contrastes con factores históricos como los procesos de conversión religiosa y los movimientos migratorios internos que tuvieron lugar durante siglos dentro de la península ibérica. Es importante destacar que la investigación se centró en el análisis del cromosoma Y, que es una parte del ADN que se transmite de padres a hijos varones. Este cromosoma resulta especialmente útil para estudiar linajes paternos porque no se recombina durante la reproducción, como ocurre con la mayor parte del genoma, y sus cambios solo se producen mediante mutaciones acumuladas a lo largo de generaciones. Actualmente se estima que la población sefardí en todo el mundo ronda los 2 millones de personas. Sin embargo, gracias a los resultados obtenidos en estudios genéticos como este, se ha planteado que el número de personas con ascendencia sefardí procedente de los judíos españoles podría ser mucho mayor, superando los 8 millones de descendientes en la actualidad. Por otro lado, ¿qué ocurre con el aproximadamente 70% restante de los linajes paternos españoles? Los investigadores explican que este porcentaje no procede de una única población concreta, sino de la mezcla de numerosos grupos que habitaron la península ibérica durante miles de años. Desde las poblaciones prehistóricas europeas hasta los pueblos que vivieron aquí antes y durante las etapas históricas posteriores, incluyendo a los fenicios, íberos y celtas, además de aportes de otras poblaciones europeas antiguas. Por eso, cuando hablamos de ese 70%, no debemos imaginar una única identidad genética. La genética no funciona como un árbol con ramas perfectamente separadas donde podamos colocar una identificación como íbero o romano. Funciona más como un río. Muchas corrientes antiguas se mezclan, se unen y forman la población actual. En definitiva, la historia genética de España es el resultado de miles de años de movimientos, mezclas y continuidades entre diferentes poblaciones que han dejado su huella en la población actual. Y antes de continuar, por favor, si os está gustando este contenido, recordad a suscribiros a mi canal, darle me gusta a este vídeo, comentarlo y compartirlo. De esta forma me ayudáis mucho a llegar a más personas interesadas en la historia judía de España, la historia de Sefarat. También podéis haceros miembros del canal o apoyarme a través de PayPal o Buy Me a Coffee. Muchas gracias siempre por vuestro apoyo y recordad que debemos de estar muy orgullosos de nuestras raíces judeoespañolas. Después de conocer toda esta historia, es normal que muchos os preguntéis qué tenéis en vuestro ADN o si tenéis alguna herencia sefardí, norteafricana o de otros pueblos que pasaron por la península ibérica.
Y aquí es donde quiero hacer una aclaración importante. Un test de ADN no funciona como un buscador de etiquetas históricas. Es decir, no existe un gen judío que haga que una persona sea automáticamente judía. La genética no entiende de fronteras actuales, religiones o identidades culturales. Nuestro ADN es el resultado de miles de años de migraciones, mezclas entre poblaciones y movimientos humanos. Por eso, si una persona se realiza un test de ancestralidad y no aparece una categoría concreta como judía, eso no significa necesariamente que no tenga antepasados judíos, porque cada generación heredamos solo una parte del ADN de nuestros antepasados. Podemos tener un ancestro que vivió hace varios siglos y que dejó una huella en nuestra familia, pero que con el paso de las generaciones haya quedado muy diluida o mezclada con otros componentes genéticos. Además, los resultados de estos tests se basan en comparaciones estadísticas con poblaciones de referencia actuales, no en la identificación de personas concretas del pasado. Por eso, más que buscar una etiqueta única, estos análisis nos permiten observar las diferentes huellas que forman nuestra historia genética. Después de conocer toda esta historia, la pregunta que muchos podéis haceros es: ¿y cuánto de todo esto queda realmente en vuestro propio ADN? Por eso he decidido hacerme un test de ADN con TellMeGen para descubrir qué cuenta mi propia genética sobre mis orígenes y ver cómo encajan mis resultados con todo lo que os he contado en este vídeo. En mi caso, estos son mis resultados de ancestralidad. 100% Europa. 76,4% de la península ibérica, específicamente de España. 12% de Italia, concretamente del norte de Italia. 7,6% de Europa Central, en concreto de Francia. Y un 4% de judía ashkenazí, que proviene de Europa Central y Oriental. Además de la ancestralidad, una cosa interesante de este tipo de pruebas es que TellMeGen no ofrece únicamente información sobre nuestros orígenes. Esta empresa dispone de diferentes cajas y estudios que incluyen distintos tipos de análisis relacionados con el ADN. Además de la ancestralidad, también arrojan información sobre los rasgos personales, salud y bienestar o condiciones hereditarias, entre otras. Es decir, no se trata solamente de responder a la pregunta ¿de dónde vienen mis antepasados?, sino también de conocer otros aspectos relacionados con la información genética que contiene nuestro ADN. Si vosotros también tenéis curiosidad por conocer vuestra propia historia genética, podéis utilizar mi código DESTINO10 para obtener un 10% de descuento en vuestra compra en la página web de TellMeGen. Podéis usar el código en la compra de cualquiera de sus cajas y desde cualquier país del mundo. Y recordad algo importante: nuestro ADN no es una etiqueta cerrada ni define quiénes somos. Es simplemente una ventana que nos permite conocer algunas de las historias que dejaron huella en las generaciones anteriores a nosotros. Y hasta aquí llega el vídeo de hoy. ¿Qué os parecen todos estos datos sobre ADN y ancestralidad? ¿Vais a hacer alguno de estos tests? Decídmelo en los comentarios, por favor. Hoy me gustaría finalizar con un fragmento de la hermosísima canción Mediterráneo del formidable cantante español Joan Manuel Serrat. Creo que los versos de este canto reflejan a la perfección la inigualable mezcla histórica y cultural de este bello país. Y a mí personalmente me encanta escucharla, sobre todo en estos días de verano. Muchas gracias por vuestro cariño y apoyo y nos vemos el próximo domingo. Yo que en la piel tengo el sabor amargo del llanto eterno, que han vertido en ti 100 pueblos de Algeciras a Estambul, para que pintes de azul tus largas noches de invierno. Y a fuerza de desventuras, tu alma es profunda y oscura. A tus atardeceres rojos se acostumbraron mis ojos como el recodo al camino. Soy cantor, soy embustero, me gusta el juego y el vino, tengo alma de marinero. ¿Qué le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo?